Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Por favor, esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros. Gracias. Muy buenas noches, compañeros, con todos ustedes. Por favor, si alguien me confirma si se me escucha. Sí, se le escucha, claro. Sí se te escucha bien. Muchas gracias. Profe, una pregunta, disculpe. Claro, dígame. Yo tengo como 2 tareas que no le he enviado. No sé si puedo enviarle esta semana. Sí, puede enviar, no hay problema. Pero como decían en el colegio, igual tiene 0. No, mentira. No. Algo más en esta semana. Chao. Ya, ok. Bien, buenas noches con todos y todas. Empecemos este taller de esta noche. Habíamos quedado en ver la película Soy Cuba. Esta fue una coproducción entre la ex Unión Soviética y Cuba, realizada en el año de 1963. Y esta película se la estrenó, se pasó creo que máximo una semana, y de ahí fue archivada, tanto en Cuba como en la Unión Soviética. Se dice que Martín Scorsese descubrió esta película en los estudios de Mosfilm, que es la distribuidora y la casa productora soviética, y le comentó a Francis Ford Coppola, ¿no?, de que había esta producción que era una maravilla. Los dos se pusieron de acuerdo. Tengo entendido que compraron los derechos a Mosfilm para restaurar la película, subirla a 4K y difundirla, ¿no? Esa es la copia que
que conocemos actualmente. Esta película es bien interesante porque es realizada por un director soviético, Kalamazov, que él es un director que ya ha hecho algunas producciones antes de hacer esta película, inclusive su película Cuando pasan las cigüeñas fue ganadora en Cannes, ganadora en Venecia, entonces era un director muy reconocido para esa época. Igual el camarógrafo, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto de esta producción y espero que la hayan visto todos. Y como siempre en el taller, quisiera empezar preguntándoles cuáles fueron sus impresiones, sus sensaciones de ver esta película, antes de entrar a hacer un análisis ya mucho más formal y un análisis más dramatúrgico del film. Lo que quisiera saber es eso, cuáles son sus primeras impresiones de este trabajo. Como siempre, pedirles que levanten la mano para tener un orden de participación. Bien, por favor, empecemos con Giovanni Borges. Bueno, compañeros, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Yo estuve viendo la película al principio, no le cachaba, como decíamos, pero después fui viendo, me fue envolviendo la cuestión dramática y las cuatro películas que están ahí, las cuatro cortos, tienen una sola connotación, ¿no? Que es sobre la promoción de lo que es la revolución cubana, prácticamente, ¿no? De la opresión, de la pobreza y todo ese tipo de cosas. No he visto documentales sobre la pobreza que existía en la época de Batista, en la Revolución Cubana, por lo que, no sé, las cabañas me parecían unas cabañas muy frágiles, pero el contenido en sí del trabajo me envolvió bastante. Al final la terminé viendo y dije, ¿cómo mismo la cuestión? O sea, me envolvió, me atrapó y me llevó durante todo ese trayecto, ¿no? Porque yo no soy afín a lo que es la cuestión socialista, pero te envuelve, la trama te envuelve, la cuestión, el hablado y el uso de las imágenes como sí, para mi opinión, dice muchísimo más que el propio libreto. Entonces, eh, la secuencia de las imágenes, el mismo semblante del actor, las proporciones incluso artísticas, porque combinaba, yo pienso que incluso combinó muchísimo de lo que es la danza contemporánea, porque al ver en los estudiantes que muere uno de ellos y todos se quedan prácticamente como si estuvieran congelados y solo se ve pocos estudiantes, es como una coreografía en sí. Y las angulaciones de la cámara, sí, te da una, ¿cómo te digo? O sea, te traslada, es como que tú fueras un participante más. O sea, me dejó a mí, yo me rascaba la cabeza y dije, ¡ay! ¿Cómo mismo la cuestión, no? Entonces yo me quedé loco, porque yo cuando generalmente veo cuestiones de la revolución, que sí que en el social, no le paro mucha bola, porque es más propaganda de que hay algo que no estoy convencido. Pero esta producción me dejó a mí impresionado, incluso en la calidad de actuación, porque hay una calidad de actuación tan buena que, como dije, había partes en las cuales que eran narradas, no importaba si era ruso, o sea, estaba muy tan estructurada que la simple imagen te decía lo que ellos querían por poner. Sí, la simple imagen, todos los paisajes bien estructurada, los planos me dejó impresionado, incluso las actuaciones de los niños en en las tomas del barrio pobre, sí, entonces a mí me dejó impresionado. Hay una escena que a mí me dejó marcado, me dejó loco y le he estado pensando, la repetí 3 veces para verla, cuando está el campesino en el cañaveral y te pone, te pone, ¿no? Te pone el sol baja al cañaveral, del cañaveral le ves al campesino
le ves la mano del machete de Zafra, va, sigue las cañas, le ves a la hija y termina en el mismo cielo. O sea, yo dije, ay, a ver, ¿por dónde? A ver, un ratito. Entonces, en sí mismo, en vez de narrarte, eso mismo te decía, porque ahí había partes en español que sí les entendías, pero la narración en ruso la opacaba lo que te quería decir, pero prácticamente la entendías. O sea, con todo lo entendías. O sea, para mí me dejó una sensación de wow, qué chévere. A mí me envolvió bastante. O sea, esa es mi opinión, ¿no? Como dijeron, vamos a discutir las cuestiones técnicas después, pues en eso sentí yo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Giovanni, por tu participación. Vamos con Sara Montaño, por favor. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, a mí me sucedió lo mismo que al compañero. O sea, me sorprendió haber visto esta película durante las 2 horas con 20 minutos que dura. Yo la busqué en otra plataforma por esto mismo de que estaba montado el audio y lo encontré con un audio solo en español. Y también bueno, a mí realmente lo que en un principio me atrapó de la película fue la primera escena en donde se ve el mar y se va recorriendo el mar mientras se recita este poema de Soy Cuba, que son pues versos muy, muy sentidos, muy tristes, que contienen muchas metáforas sobre la pobreza, eh, sobre la relación entre pobreza y riqueza, lo que, por ejemplo, se llevaban los turistas, o sea, esta parte alegre de Cuba, esta parte de la riqueza, mientras que por otra parte, pues estaba la realidad de ellos, la realidad que estaban viviendo. Eh, Obviamente, pues esta película se ve que tiene un mensaje socialista, es muy claro esto, porque pues se intenta demostrar, y mejor dicho, se demuestra en toda la película, en cada uno de los eh, cuatro historias que contiene la película, esta pobreza, en que esta pobreza, esta desigualdad, esta lucha y bueno, la opresión en la que vivían pues antes del socialismo, del comunismo. Yo tampoco soy adepta pues a, bueno, a este régimen, porque mientras veía la película, pues sinceramente sí me despertó varios sentimientos de coraje, porque, porque pues obviamente la gente, los jóvenes que estuvieron involucrados en la revolución, ellos realmente pues tenían estos ideales de libertad. Eh, ellos realmente lucharon por la igualdad, pero pues todos sabemos que después sucedió lo contrario, porque bueno, al final, eh, bueno, el Cuba ahora vive en condiciones también de pobreza y de desigualdad, pero bueno, en lo referente a la película, pues estoy muy de acuerdo con lo que decía el texto que usted nos envió. Es un poema visual, tiene unas imágenes visuales muy bonitas, tiene que guarda mucha belleza, mucha estética. Es una película que casi no tiene diálogos, que en sí lo que pues aquí, eh, o sea, aquí lo que importa son las imágenes que existen, son las historias que cuentan, eh, que aparentemente no tienen conexión entre sí, pero pues obviamente todas hablan de Soy Cuba, del poema que se va repitiendo conforme se termina cada una de estas historias. Y pues me gustó muchísimo que si bien es cierto casi no tenía diálogos, se demostraba, por ejemplo, cuando la desigualdad que existía, cuando hacen un enfoque en el hotel, eh, mientras estos yanquis, estos estadounidenses se divertían, eh, pues compraban o se satisfacían de las mujeres cubanas.
Em, eh, Después, cuando esta mujer lo lleva a este yanqui, pues a su casa y se va viendo todo el lado pobre, las chocitas, cómo viven, o sea, es de verdad es muy impactante porque la película, el director en sí logra pues reflejar esta desigualdad. Y después la escena que más me impactó en lo personal fue la del campesino que está labrando su tierra, este anciano con sus hijos. eh, Ellos están ahí cantando una canción, labrando, pues, bueno, esforzándose, ¿no? Y después llega este señor y le dice que le va a quitar sus tierras porque no le pertenecen. Y verlo a este hombre, cómo se llena de furia, cómo se da cuenta de que todo lo que él hace, pues, no le pertenece. Y después él incendia su, bueno, lo que él ha hecho es muy impactante, la verdad. Me, es una película que, pues, según lo que investigué, también tiene varios planos secuencias y es una película que por eso, pues, es considerada eh, única, maravillosa, excepcional por los planos secuencia que tienen y es lo que en sí hace que la película pues haya trascendido a la historia. Uno de estos planos es justamente cuando asesinan a este joven, a Eduardo me parece que se llama, no recuerdo el nombre muy bien, y pues hacen su funeral y cómo la cámara va pasando a través de diferentes lugares, a través de diferentes sitios. eh, y pues eso, después en la última escena, cuando pues sucede esto del bombardeo, cuando este hombre descubre que su familia también está bien y después decide unirse pues a esta causa revolucionaria. Y pues eso es una película, es un poema visual, tal cual como lo dice este texto y pues qué bueno que la hayan recuperado, que la hayan salvado del olvido. Eso, gracias. Ya, muchas gracias, Sarita. Vamos, por favor, con Eiron. Muchas gracias, buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Sí, al inicio cuando empezaba a ver la película quería ya ubicarme en contexto porque siempre tengo la idea o la manía de querer descubrir, inferir qué es lo que va a pasar en la película, porque según lo que había leído antes, siempre en el inicio, en la primera parte, ya el director o quienes hacen la película tratan de ubicarse en el contexto. Siempre al inicio está presente lo que es ya el conflicto. En ese momento yo miraba todas esas palmeras, miraba el mar y entre mí decía, pues claro que ya el título ya te dice qué es lo que va a pasar porque habla de Cuba, ¿no es cierto? Es obvio eso, ¿no? Pero sin embargo yo estaba mirando el mar, las palmeras, entonces yo me decía mentalmente todo, toda la película, toda la acción se va a dar en el mar, ¿no? Y desde el inicio hay dos situaciones que son tradicionales, el antagonismo histórico que ha existido en la sociedad, ¿no? Pobres y ricos. Al inicio verle a esos niños pobres cómo se bañaban en un río, estaban en una canoa, no sé cómo dirán allá, piragua, dicen en Colombia, pero nosotros decimos canoa o balsas. Y luego aparece en escena un burdel. Me da la impresión de que como querían connotar la parte cultural de Cuba, o sea, desde mi percepción, porque mostraban algunas situaciones así de estas caras que habían ahí dibujadas y todo lo demás, como especie de lo que hacían antiguamente en la cultura de nosotros, que por ejemplo la cultura jamacuac, la cultura tolita, Milagro Quevedo, entre otras, ¿no? Yo veía esas figuras así, ¿no? Y después había danza, había un cantante. Entonces, al inicio yo pensaba que querían mostrar, o sea, en sí la cultura de, de Cuba, ¿no? Entonces, vemos que la película está formada en 4 cuadros, ¿no? El primero es cuando está la prostituta, con todo respeto,
la chica afrodescendiente que tenía un novio pobre que vendía las frutas y todo lo demás, y ella se prostituía con el fin de ayudarle al novio, ¿no? El novio no sabía, el novio pensaba que ella nunca había dado un beso, que ella era inocente y todo lo demás, pero la señorita trabajaba en un burdel, ¿no? Entonces ahí conoce a un señor norteamericano y le lleva a la casa y todo lo demás, y en la mañana llega el novio, ¿no? Y lleva la peor decepción de su vida. Y en la primera parte de la película ya estamos observando de que están haciendo unas tomas bien, bien largas, ¿no? Una de las características de esta película es justamente la situación de las tomas que hacen, ¿no? Que son bien largas. Me da la impresión, no conozco muy bien porque estoy recién incursionando en este mundo del cine, que es una especie como de montaje interno, donde la cámara sigue la secuencia, 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 pero para eso hay que ser, como se dice cotidianamente, muy fino, ¿no? Porque si hay una falla en eso, tienen que volver a repetir toda la escena otra vez. Y luego el segundo cuadro que presenta es lo que dijo Sara hace un momento, que es cuando aparece un señor agricultor, que al principio había sequía, entonces después sembró la caña y todas esas cosas, y estaban muy felices con sus hijos, y realmente esa escena sí comparto con la compañera, es un poco, sí nos llega mucho, ¿no? Porque la situación de la pobreza, cómo se esfuerza, y que de un momento a otro viene posiblemente el dueño de las tierras, ¿no? Y ahí nuevamente se ve el antagonismo histórico que vive siempre la sociedad, la pobreza y la riqueza. En lo personal, yo pienso que la igualdad social nunca va a existir, porque la desigualdad social es la perfección de todo esto. Todos somos complementarios, ¿cierto? Es importante el pobre y es importante el rico. Yo tengo esa concepción. Que más bien debemos tratar de unir esas brechas, ¿no? Entre ricos y pobres, que es difícil. Eso va a ser imposible. Eso es como una utopía. Entonces, ese es el segundo cuadro que se pudo observar. Y el tercer cuadro, pues, bueno, también hay mucho simbolismo, hay simbolismo también en la película, ¿no? Hay simbolismo, hay algunas cosas que de pronto tenemos que nosotros interpretar. Luego viene el tercer cuadro de los jóvenes, bueno, habían muchos jóvenes, ¿no? Pero el que lideraba esto era este joven, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es que Sara dijo Eduardo, ¿no? Entonces, pues este joven no sé qué tendría en su cabeza, que quería acabar con la gente de dinero, ¿no? Se ubicó, no sé, con la gente de poder, ¿no? Se ubicó en un lugar en donde estaba listo ya para disparar y vio que este señor pues estaba con sus hijos y se arrepintió. Entonces después llegan los señores de la seguridad allá en Cuba, no sé si serán policías, cómo se han llamado allá, pero bueno, y estaban buscando libros, ¿no? Entonces encontraron un libro, me imagino que eran libros que incitaban a la revolución, a la rebelión y todo lo demás. Y por lo general siempre, casi todo joven está buscando la forma de ser un rebelde, ¿no? Pero a veces hay que ser rebelde con causa. Entonces, estaban haciendo unos panfletos para querer repartir y para incitar a la gente a levantarse, a ir por la revolución, por la libertad y todas esas cosas. Entonces, pues, este joven, pues, él llega el momento en que, o sea, él no decían quién era de quién era el libro, pues, ¿no? Pero bueno, a la final al joven le matan, el joven cae y ahí acontece de que hay el funeral, ¿no? Y en ese funeral hay una de las tomas más largas más larga de la película. Y esta película se caracteriza justamente por eso. De todas las películas que hemos visto, tienen una característica. Esto que usted nos ha orientado, nos ha enseñado, va en secuencia, ¿no? Cada película tiene su característica. Y esta película también se considera una película revolucionaria, que es un poema de imágenes. Hay mucho para interpretar. Hay mucho de fotografía, dicen, ¿no? Es una excelencia en la cuestión de fotográfica y todo lo demás. Y también puedo apreciar en el último cuadro del campesino, me sabía el nombre, pero me olvidé en este momento, de este campesino que estaba con su esposa y todo lo demás, asoma por ahí, no sé si era Fidel Castro, no sé, asoma con hambre y con todas esas cosas, y la mujer, o sea, le dice que le deje que se quede, que está muy cansado y todo lo demás. Y también ahí yo veo que hay como una especie de montaje externo,
porque se escuchan unos perros, ¿no? El hombre corre, 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 pero yo nunca vi los perros. Entonces, también hay ese tipo de trabajo en esta película. Y también manejan mucho los planos de contrapicada, también de picada, o sea, hay algunas cosas súper interesantes. Y al final, pues, eh, observamos que el campesino también se une a esta lucha por la tan ansiada revolución. Como decía la compañera, no sabemos qué tan buena sería esta revolución porque en Cuba hay mucha pobreza. En definitiva, creo que la pobreza, con todo respeto, no se va a acabar. Siempre va a haber esa desigualdad. Así sea un país socialista, igual va a existir la desigualdad. Porque la desigualdad es que hace que de pronto la sociedad, pues, nos complementemos, ¿no? Tanto los ricos, los pobres y todo lo demás. Porque si todos somos ricos, ¿quién va a trabajar? Entonces, básicamente, eso es lo que pude observar de esta película extraordinaria. Muchísimas gracias. Gracias, Deiro. Vamos con Cristian, por favor. A ver, sí, buenas noches. Bueno, soy cubano, que era la película que veíamos esta semana. Dentro del taller, pues la segunda película que me cuesta ver, que se me dificulta ver, ¿no? Se me hace también curioso en este momento, pues, que la primera fue la de Acorazado de Potemkin, que también es una producción rusa, y ahora Soy Cuba, también una coproducción rusa, no sé, espero que no sea ese el detalle, pero se me hizo un poco complicada de ver, ¿no? Desde el inicio, desde que partí. Mucho el tema de el doblaje superpuesto al audio original, que interrumpía mucho, sí, para mí fue un poco muy desconcertante, ¿no? El escuchar el idioma español, inglés y ruso al mismo tiempo, que no sabía qué mismo estaba escuchando. Entonces, eso, más que dificultarme, ¿no? Me creó una distorsión misma, que la primera pregunta que me hice fue, espérate, ¿no? Agarré, dije, voy a revisar a ver algún principio, alguna cosa, algún dato sobre esta película, ¿no? Para poder entenderla de alguna manera. Entonces, lo primero que encontré, pues, es una coproducción cubano-soviética, y encargada como propaganda para difundir y difundir y resaltar la revolución cubana que terminó con Fidel Castro en el poder, ¿no? Entonces, precisamente por este cruce de audios, que yo me confundía y decía, a ver, pero espérate, esta etapa trágica de Cuba, o sea, ¿de cuándo es? ¿De cuándo me están mostrando? O sea, me están mostrando la Cuba de antes de Fidel Castro, la Cuba de cuando ya estuvo en el poder Fidel Castro, o me están mostrando la Cuba de hoy en día, porque créanme que entre las tres hay mucha similitud. Mucha, mucha. Porque, o sea, lo primero, el de creer que sí es de la época después de cuando ya Fidel llegó al poder, bueno, por el hecho del audio, que yo escuchaba rusos, digo, entonces no, pues debe ser de cuando Fidel ya estuvo en el poder, ¿no? Y el otro, pues los mismos estadounidenses que aparecían, entonces ahí decían, no, pues debe ser de una época previa. Y los siguientes, pues todas las cosas que se mostraban, por ejemplo, como mencionaban, una de las historias que era la de María, la afroamericana, que realmente todo lo que ocurre ahí son cosas que gente que ha viajado a Cuba recientemente, es decir, hace 3, 4, 5 años, comentan que así ocurre, así pasa, eso es lo que hay. Entonces, como les digo, esas tres Cubas se parecen mucho. Mucho. Entonces, de ahí mi confusión, ¿no? Y la otra parte que, que siempre me encuentro con cosas curiosas, es que me preguntaba, ¿no? Apenas la empezaba a ver, veía todo este plano general de que mostraba unos paisajes muy, muy hermosos, ¿no? Y las tomas que me las imaginaba cómo y desde dónde fueron tomadas. Entonces, ya me hizo imaginar todo el aparataje tecnológico que se necesitó para hacer esta película, para producirla, ¿no? Y entonces me pregunté si había leído lo de que fue en una semana, fue censurada tanto en la Unión Soviética como en Cuba, que yo me preguntaba, o sea, una película en la que se invirtió tanto,
¿Qué pasó para que la censuraran? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué fue esto? Y bueno, espero que en el taller de hoy, en la clase de hoy, pueda resolver esa duda porque me lo sigo preguntando, ¿no? Entonces, me parecieron muy interesantes los planos secuencias, ¿no? Ya posteriormente pude entenderla, dejé el audio de lado y pude entender muchas cosas. Entonces, algo que sí me pareció curioso es que pues esta película sí encaja y se encasilla perfectamente en el género drama, porque tiene el elemento básico y principal de drama, ¿no? Como yo les había mencionado, ¿no? Dentro de arte yo he tenido contacto con el teatro, ya, entonces una de las cosas que nos enseñaban, ¿no? Siempre nos enseñaban que era lo elemental de la comedia, del drama, ¿no? Del terror, de todo esto. Entonces habíamos aprendido que del drama lo esencial era, ¿qué es lo que hace esta película? Mostrarte la belleza y luego destruirla. ¿No? ¿Qué es eso, no? Mostrarte un personaje, hacerte amar al personaje, hacerte amar un paisaje, un escenario, hacerte amarlo y luego romperlo frente a ti, apartarlo de ti totalmente. Entonces, ¿para qué? Para que te duela en el momento en que esto ocurra, te duela, tengas un porqué. Porque si empiezas una película destruyendo todo, o sea, poniendo nostalgia en todo, entonces no tienes ni tiempo de encariñarte ni empatizar con el personaje o escenario, entonces no te afecta tanto, no te importa. Pero cuando, o sea, ves, entonces recurre a eso una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la historia de María, ¿no? Cuando la saca ella, pues paseando con el novio, que el novio vende fruta, que mira, ahí está la iglesia donde nos vamos a casar, todo lo que yo tengo, todo lo doy por ti, todo, ¿no? Hermoso, y al otro momento, pues, ella en un burdel. Entonces es como que te lo destroza totalmente, que tú dices, demonios, ¿qué ocurrió aquí? Entonces te afecta, ¿no? Y lo otro, lo mismo, lo de la escena en el campo de este campesino de Pedro, ¿no? Que están, o sea, yendo a unos cultivos totalmente hermosos, levantándose temprano, el papá, sus dos hijos, todo hermoso, ¿no? Unos cañaverales incluso que aparecen, ves, o sea, todo eso creciendo, en una hacienda tan hermosa, pues, y de un momento a otro, o sea, te sueltan así tan rápido que el verdadero dueño aparece, el verdadero dueño de las tierras aparece y dice, ya las vendí, ya no son suyas, se van de aquí, punto. Entonces te rompe totalmente, ¿no? Te rompe y está haciendo, y esta película hace eso constantemente, ¿no? Mostrarte la belleza y destrozándola frente a tus ojos con todo lo que hace, ¿no? Entonces, bastante curioso, ¿no? Y también me recordaba este tema que estábamos hablando de la pobreza, recordaba, ¿no? Cosas que siempre me había dicho, por ejemplo, mi mamá, porque, bueno, realmente en pobreza a muchos nos consideramos totalmente pobres y demás. Mi mamá siempre insistía, decía, realmente no somos pobres, y dice, si uno se pone a pensar en Ecuador, realmente puede existir la pobreza, pero no conocen lo que es la miseria. Entonces decía, realmente aquí dice, si tú ves este pueblo donde vivimos, dice, todo el mundo tiene que comer durante todos los días. Aunque sea, dice, ya si no hay para comprar en la tienda, uno va a la chacra, y cosecha guineos, plátanos y uno come. Dice, tú no tienes idea, hay lugares en donde la gente no come nada por días. La gente vive en casas hechas de pambil, ¿no? Y a mí me parecía una realidad no muy lejana. Y pues les cuento que hace unos años yo visité suburbios, barrios urbanos marginales de Guayaquil, y realmente así es. Esas casas están en una completa pobreza, o sea, las carreteras que se supone se parezcan a una carretera lastrada son lagos de agua putrefacta. Entonces, realmente la miseria como tal, pues existe, ¿no? Y pues se sigue viendo, ¿no? Y respecto a lo que decía el compañero de que hay estas diferencias sociales no van a existir, no quiero contradecir mucho a lo que siempre se dice, que los que están abajo tienen tanto poder, si se unieran, tuvieran tanto poder que los de arriba se derrumbaran. Recordaba una expresión en un programa de televisión animado que se llama Futurama, por el robot que aparece ahí, que es muy polémico, y que en realidad esta expresión es muy polémica y espero que nadie de aquí me la tome a mal,
pero es algo que se extrapola a toda esta situación, a todos estos grupos que se consideran oprimidos, sublevados y demás, ¿no? Que él dice, ¿no? Que dice, él dice, si todas las mujeres se unieran, dominarían el mundo. La ventaja es que nunca pasará porque se odian entre ellas. ¿Ya? Entonces, realmente, pues, eso también nos ocurre acá, ¿no? Y por eso las revoluciones han caído, porque sí, es cierto, si nos uniéramos, ¿no? Todo lo que, como los granos de quinoa que decía Dolores Cahuango, si no me equivoco, todas las expresiones que han habido, ¿no? De si la paja se junta, se vuelve fuerte, claro, eso pasa, pero realmente el problema es el otro, la misma división que existe entre la paja que hace que no terminen en buenos términos, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a todos los grupos, ¿no? A los grupos de más abajo, ¿no? Oprimidos que, claro, pueden llegar a unirse en algún momento y luego esta unión se destruye y daña todo. Entonces, realmente vemos que así han fracasado todas las revoluciones y todos los socialismos, comunismos y demás, ¿no? Gracias. Bien, les ha dejado más preocupaciones políticas que cinematográficas esta película. Con respecto al audio, es la copia que encontré, o sea, se puede verla con audio en castellano, pero en estos sitios de paga. Esta copia que encontré o este sitio que encontré era el único que estaba liberado y que se podía verlo sin pagar. Entonces, por eso es que les pasé este contacto de esta película para que la vean y por eso es que está con subtítulos en inglés y doblada al ruso. Entonces, pero como les repito, es la copia que encontré. Vamos con Rommel, por favor. Hola, Rommel, buenas noches. disculpen, solo una cosa. Nos quedan unos 3 minutos. Si es que se desconecta, igual que por favor nos volvamos a conectar. Sigue, Rommel, por favor. Ya, buenas noches. Claro, iba a dar mi opinión, pero con algunas cosas que comentó Cristian, como que replanteé todo lo que había visto en la película. Pero bueno, primero a mí sí me encantó esta película, en cuanto a la fotografía, en cuanto a toda la angulación que tomaba de las tomas, ¿no? Porque eran bastante impactantes y llamaban bastante la atención. Y bueno, esta es como a mí me gustan como las películas de la forma como están hechas de estas. Me refiero a que no se hable mucho, o sea, que tengan poco diálogo y que tengan mucha acción. No sé, yo no, o sea, poder, no solo por los diálogos, sino por lo que hacen los personajes. Y creo que esta película es mucho de eso, ¿no? Se entiende mucho más por lo que hacen, por lo que se ve, eh, incluso por lo que la cámara muestra y cómo se mueve, que por los diálogos. Y bueno, como acotando un poco de lo que decía Cristian, o sea, este, igual, o sea, yo cuando vi la película a mí me pareció que era actual, o sea, 90, 2000, no sé. Yo pensé que era actual en verdad y luego me puse a buscar, a ver y ahí me di cuenta que había sido de los años 60. Pero incluso, o sea, siendo los años 60, yo le vi que, o sea, sería una cuestión, digamos, en lo cinematográfico bien innovadora, porque en ese tiempo, o sea, no había películas así, o sea, de las que yo he visto al menos es La cámara quieta, la cámara no se mueve tanto así hacia los personajes, hacia los rostros de los personajes, o se mete por donde se mueven los personajes. Pero, o sea, por ese, por ese, por ese lado yo le doy bastante valor a esa película. E incluso, o sea, en la cuestión política, según lo que decía Cristian también, o sea, me puse a pensar ahorita recién que tal vez, o sea, esta cuestión de mostrar la belleza y luego destruirla, tal vez nos quiere también mostrar, o sea, las cosas que hacen